Buenas tardes, mi grupo está compuesto por Isaí Delgado y mi persona, Natalie Armas, y vamos a exponerles sobre las emisiones de CO2 en el sector energético de Canadá y su producción de energía con fuentes renovables. Desde hace años, Canadá ha sido una nación ejemplo en cuanto a las acciones tomadas para combatir el cambio climático y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, en recientes informes de entidades intergubernamentales como la ONU o de iniciativas independientes como el Climate Action Tracker, se ha determinado que prácticamente ningún país se encuentra cerca de cumplir con las metas y objetivos planteados en la Agenda 2030, inclusive países considerados como avanzados en esta materia, como es el caso de Canadá. Para tratar de arrojar algo de luz sobre las posibles causas de los resultados de dichos informes, nos hemos centrado en el sector energético canadiense, un sector que en muchos países suele ser una fuente importante de emisiones de CO2, dado que es un elemento indispensable para el funcionamiento de toda la infraestructura humana actual y que en este caso parece seguir la misma tendencia general. Para analizar este sector nos centraremos en dos indicadores. El primero, emisiones de CO2 del sector energético de 2015 a 2022. Este primer indicador muestra las emisiones de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. En concreto, muestra las emisiones de CO2 del sector energético, es decir, la producción de electricidad de Canadá entre los años 2015 y 2020. Las variables que se toman en cuenta son el tipo de combustible, se analizaron las emisiones de CO2 por separado para cada combustible usado para generar energía, como el carbón, el petróleo, el gas natural y otros, y el sector de consumo. Se analizó el consumo total de electricidad de los distintos sectores de la sociedad canadiense, como lo son el transporte, la industria, lo residencial, los servicios, etcétera. Las unidades de medida, tanto en los niveles de emisión de CO2 como en los niveles de consumo de electricidad, se verán reflejados en porcentaje. En cuanto a las cantidades de CO2, se reflejarán en millones de toneladas o MT, y el nivel de consumo por sector se reflejará en terajoules o TJ. El alcance que tiene este indicador refleja los porcentajes de emisiones de CO2 netamente de la producción de electricidad, separados por el tipo de combustible, así como el consumo de esa electricidad por parte de distintos sectores. La limitación que tiene el indicador es que no toma en cuenta las emisiones de CO2 individuales, es decir, hechas por personas particulares para fines específicos, como la quema de derivados del petróleo para generar calor o luz en zonas remotas. Este indicador es sumamente relevante, pues al saber cuántas emisiones genera cada tipo de combustible y qué sectores hacen más uso de electricidad, se puede ser más crítico al momento de apuntar a las distintas políticas amigables con el medio ambiente. En principio queremos mostrarles este gráfico, emisiones de CO2 por combustible en la industria eléctrica canadiense en 2022. Podemos ver que el carbón tiene un 5,8%, el petróleo un 46,7%, el gas natural un 47,2% y un 0,3% que se divide entre otros. Esta otra gráfica nos muestra el consumo de energía por sector en Canadá en el 2020. En este caso podemos ver que los tres principales sectores que más consumen energía son la industria, el residencial y los servicios públicos y comerciales. Tenemos por otra parte en contraste a sectores como el transporte que consumen un mínimo 1,8% de electricidad. Es súper importante saber que Canadá tiene o sea, tiene una alta eficiencia con respecto a las rutas que toma en cuestión de transporte. Los transportes son bastante optimizados y es por esto que este porcentaje es tan bajo. Esta otra gráfica nos muestra la evolución de las emisiones de CO2 por tipo de combustible del 2015 a 2022. Podemos observar que la tendencia que tiene pues es de una relativa estabilidad, tiene muy pequeñas variaciones descendentes o ascendentes anuales, aunque siguiendo una ruta clara de crecimiento en el petróleo y el gas, y en el caso del petróleo y el gas natural, o de crecimiento en el caso del carbón. Las notas sobre los posibles saltos de serie es que, bueno, del año 2019 al año 2020 ocurre una reducción bastante considerable fuera de la tendencia constante que se había presentado. Esto, por supuesto, producto de la pandemia del COVID-19, en la cual hubo una gran disminución de la actividad industrial, económica y migratoria que afectaron amplia y positivamente las emisiones de CO2. Esta otra gráfica nos muestra las tendencias históricas de las emisiones de CO2 en el sector energético canadiense. Como ya se ha mencionado anteriormente, Canadá es un país muy
vanguardista en cuanto a las políticas referentes al cambio climático, sostenibilidad, ODS, etcétera. Sin embargo, un sector donde aún existe una gran cantidad de emisiones de CO2 es sin duda el de la energía. Aunque tiene muchas políticas para la implementación de energías renovables, esta aún no ha podido usarse para producir el 100% de la energía del país, lo cual junto a un sostenido desarrollo industrial ha hecho que la tendencia de emisiones por este sector sea, por así decirlo, estable con pequeños picos al alza y a la baja. Algunos de los factores que han contribuido al aumento o reducción de las emisiones de CO2 son la actividad industrial. En las últimas décadas, Canadá ha mantenido, aunque pequeño, un constante crecimiento, en especial en las industrias de minería, petróleo, transporte, etcétera. Sectores que consumen muchísima energía, la mayoría de esta producida por combustibles fósiles, gracias a la facilidad y velocidad de su uso. Complejidad de las energías renovables. Aunque el país ya un importante porcentaje de la energía es hecha mediante tecnologías limpias, estas aún están lejos de producir el 100% de la energía que se consume. Por un lado, por la complejidad de hacer todo el cambio de infraestructura necesario para reemplazar los sistemas tradicionales por los sistemas nuevos, y por el otro, por los altos costos que puede tener esta transición. Resistencia al cambio. A pesar de que una gran parte del gobierno y la población en general está a favor de la transición energética, existen ciertos sectores que aún muestran cierta apatía al abandono del uso de los combustibles fósiles, como lo es el sector de producciones de petróleo o gas natural. Y por último, tenemos la transición dentro de la transición. Una situación curiosa se ha presentado en este sector en Canadá, que siendo el abandono del uso del carbón para generar energías, que ha ido a la par con una implementación de las energías renovables, dada la complejidad ya mencionada anteriormente de la implementación de energías limpias. En las últimas décadas ha habido un aumento del uso del petróleo y del gas natural como fuentes de energía, manteniendo los niveles de emisiones de CO2. Buenas tardes, vamos a seguir con el segundo indicador, que es la producción de electricidad con fuentes renovables entre el año 2015 y el 2022. Ok, tenemos como descripción el porcentaje producido de la electricidad de Canadá mediante energías renovables y limpias, y a su vez energías no renovables. Para eso nos lleva al tema de las variables de estudio que van a tener que ver con este indicador, que son la fuente de energía, es decir, el tipo de fuente que genera la electricidad, donde se incluyen las limpias y las no limpias, renovables y no renovables. Y el total de su producción, es decir, cuánta energía producen y cuánta energía aportan al total. En las unidades de medida tenemos el total de la electricidad producida y producción por cada tipo de fuente de energía. Esto se hace en gigawatts por hora y su aporte energético en porcentajes. A nivel de alcance, este indicador muestra el total de la electricidad producida en el país y cuánto aporta cada tipo de fuente de energía a este total, como ya mencionamos, con porcentajes. En sus limitaciones, igual que el primer indicador, no toma en cuenta la producción de electricidad individual que esté fuera del sistema público o de las empresas públicas o privadas de electricidad. Es decir, la generación de electricidad mediante fuentes, ya sean renovables o no renovables, hechas por particulares para generar luz o calor, no son tomadas en cuenta. Y la relevancia, muy similar al primer indicador, nos permite analizar y observar la situación y ver si esto tiene alguna correlación en el alto nivel de emisiones de CO2 en el país y en el sector energético. Ok, en esta primera gráfica tenemos la fuente de generación de electricidad en Canadá en el año 2022. Aquí la podemos ver separada por cada tipo de fuente de energía. Tenemos el carbón, el gas natural, el nuclear, la hidro, es decir, la energía hidroeléctrica con presas, el viento. También, aunque no se ven los porcentajes, también hay otros aportes de otras fuentes, como son los biocombustibles, que es la barra naranja, o los desperdicios, que son las barras moradas más pequeñas que casi no se ve al lado de la del viento. También está la solar y otras fuentes. Tenemos la producción total de electricidad en Canadá, también desde el 2015 al 2022, en gigawatts, como ya hemos mencionado anteriormente. Y aquí en estos años se puede observar cómo la generación de electricidad ha sido relativamente estable, con muy pocos picos a la alza y a la baja, pero generalmente bastante estable. Ok, en esta otra gráfica se observa el movimiento de cada una de las fuentes de energía, tanto las renovables como las que no, y cuáles han tenido un aumento considerable en la cantidad de energía que generan o menos, dependiendo del caso. Por lo menos aquí, por la cantidad de datos que habían, solamente tomamos el primer año de muestra, que es el 2015,
y el último, que es el 2022, y la energía que produjo cada tipo de energía. Aquí se pueden ver todas ellas, vemos por lo menos que la hidro tuvo un aumento bastante considerable, tenemos que la nuclear tuvo un descenso, el carbón tuvo un descenso también muy importante y las otras se mantuvieron más o menos estables, salvo por el viento que también tuvo un aumento importante. El que unas u otras hayan aumentado tanto o no depende de ciertos factores que vamos a mencionar un poco más adelante. Las políticas gubernamentales que han contribuido al uso de las energías renovables. Como hemos mencionado, Canadá, el gobierno canadiense, es uno que está muy en favor del uso de estas energías renovables y para esto ha hecho una serie de herramientas y facilidades para hacer más fácil este uso. Tenemos primero que son los incentivos fiscales, tenemos crédito fiscal para la inversión en energía renovable y excepciones fiscales para la producción de energía renovable. Tanto a nivel público como privado se le están dando estos beneficios de créditos especiales y de excepciones, liberación de impuestos para empresas que estén incurriendo en esta producción, ya sea para venta o para consumo propio. Tienen regulaciones, tenemos estándares de cartera renovable, estos son unos procedimientos, unos protocolos especiales que facilitan la inversión, el desarrollo y mejora de estas energías. Y hay precios fijos para la energía renovable. ¿Por qué? Para evitar una posible especulación o que el mercado se altere de manera negativa y evite que las energías renovables puedan entrar bien en el mercado. Tiene programas de apoyo que son subvenciones y préstamos a bajo interés para proyectos, ya sea de desarrollo, de innovación o de instalación de estas energías renovables dentro del país. Y tenemos investigación e innovación. Esto es tanto para empresas propias de Canadá, para el gobierno, o también para otros externos que quieran incurrir en el mercado canadiense en temas de energías renovables. Estos son financiación para la investigación y desarrollo y colaboración estratégica con el sector privado. Sin embargo, no todo es positivo. También hay unos desafíos y barreras para la expansión de las energías renovables dentro de Canadá. Tenemos primero los costos, como bien sabemos, muchas de estas energías son relativamente nuevas, lo que hace que todavía su tecnología sea muy nueva y eso quiere decir que todavía es costosa tanto de desarrollar como de implementar, lo cual hace que sean en algunas energías muy costosos, muy elevados e incluso imposibles de llevar a cabo en ciertos lugares. Lo que nos lleva también al tema de las infraestructuras. Muchas de estas energías requieren infraestructura que es nueva, es decir, nuevos sistemas de acoplamiento para pasar la energía o para almacenarla, que no son compatibles con los anteriores. Muchos casos las energías tradicionales, es decir, las de derivados del petróleo o hidrocarburos en general, no son compatibles con estas nuevas, lo cual hace que sea mucho más costoso y que lleve más tiempo implementar las nuevas. Tenemos la aceptación social. A pesar de que en la sociedad canadiense, como ya se mencionaba anteriormente, y el gobierno están muy a favor de estas energías, todavía hay ciertas resistencias con ciertas energías. Por ejemplo, como mencioné antes, la nuclear tuvo un descenso importante en parte también por la aceptación social, ya que muchas personas aún tienen miedo de los posibles riesgos de utilizar reactores nucleares, como lo sucedido en Chernobyl, entre otros ejemplos. En regulaciones, aunque en general Canadá es un país vanguardista en este aspecto, todavía más que todo a nivel provincial, aún hay problemas de regulación que pueden atrasar bastante estos procesos. Competencia, relacionado con todo lo anterior, principalmente con los costos, hace que estas todavía, disculpen, no sean competitivas realmente a nivel de costos y de beneficios frente a las tradicionales, que como sabemos son de mayor larga data de desarrollo, por tanto son más fáciles de implementar y mucho más económicas. Y tenemos el impacto ambiental, que aunque no se considere, no se suele creer, estas energías tienen también impactos ambientales, tal vez no en emisiones de CO2, pero sí la tienen en otras causas, como por lo menos la contaminación sónica o la destrucción de hábitats. Ok, para concluir, podemos decir que Canadá ciertamente es un país muy avanzado en este aspecto, pero con estos indicadores podemos ver que todavía hay ciertos problemas internos y estructurales que hacen que, por ejemplo, las emisiones sigan siendo tan altas, siendo uno de los 10 países que más contaminan, a pesar de la gran cantidad de energías renovables que existen dentro del país y la cantidad que producen. Sin embargo, también podemos concluir que Canadá está trabajando en ello y está en camino de lograr
una mejora y llegar a su objetivo de hacer cero emisiones en el sector energético y en un futuro en el país. Muchas gracias.